Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Segundo capítulo de Córdoba y su historia. Chicos, bienvenidos a todos. Y tengo que empezar con un par de noticias. Lo primero y más importante, no sé si estará por aquí, que creo que de momento no, tiempo al tiempo. Pero muchas gracias a la community manager, a Susana de Córdoba Patrimonio, por pasarme esta noticia a principio de esta semana, porque gracias a eso he podido yo hacer un poquito, pues bueno, mirar un poco de qué es lo que iba a hablar este viernes, hoy, ¿vale? De qué es lo que iba a hablar. Y sinceramente la verdad es que no tenía ni idea, porque bueno, ya sabéis mucho que estoy ahora mismo que estoy actualmente residiendo en León, estoy bastante lejos de mi tierra. Y claro, hay noticias y hay cosas por las que, lógicamente, pues yo pues, no me entero. Entonces me vino muy bien, sinceramente, y agradezco mucho a Susana que me pasara esta noticia, porque la verdad es que la considero muy interesante. Y ahora la iremos comentando. Chicos, como bien dice el título, hoy vamos a estar hablando del Palacio de la Merced, ¿vale? Que es actualmente el edificio en Córdoba capital, en el barrio, en la zona del Parque de Colón, ¿vale? Una zona más o menos céntrica, donde se localiza actualmente la actual sede de la Diputación de Córdoba, la Diputación Provincial de Córdoba, ¿vale? Vale, profe, voy tomando apuntes. Galle, guapo, qué guapo eres, coño. Entonces, antes de proseguir con la exposición, tengo que dar también las gracias a Instant Gaming, ¿vale? Que aquí, sí, aquí, aquí tenéis el logo. Muchas gracias por aceptarme como en su programa de partners, ¿vale? Así que chicos, dicho sea de paso, aprovecho para meter un poquito de publicidad y decir que si queréis pillar vuestro juego favorito a muy buen precio, con descuentos bastante exclusivos y a la vez apoyar el canal de forma completamente gratuita, o sea, no tenéis que poner ningún gasto extra ni nada, ¿vale? Pues siempre podéis utilizar mi código de Instant Gaming, que eventualmente irá apareciendo en el chat como comando automático, aunque también podéis poner exclamación Instant G, ¿vale? Y automáticamente, pues bueno, os saldrá también el enlace de mi link de afiliado, ¿vale? Dicho esto, chicos, continuamos, ¿vale? Básicamente, la noticia que voy a comentar hoy, de hecho, justamente, gracias, Galle, por hacer la demostración y ponerlo, porque la verdad se agradece. Así que nada, chicos, si pilláis cualquier cosa a través de mi link de afiliado, pues hombre, sinceramente, me ayudáis un montón y hombre, siempre se agradece, ¿vale? También, para aquellos despistados, si a lo mejor lo pilláis fuera del horario de stream, también lo podéis pillar en la sección de acerca de en el canal de Twitch, ¿vale? O en la descripción si estáis ahora mismo viendo este directo en YouTube, ¿de acuerdo, chicos? Dicho esto, continuamos con la exposición y vamos a hablar sobre el Palacio de la Merced. ¿Qué ha pasado en el Palacio de la Merced para que sea tan importante el hecho de que hoy esté yo haciendo un directo hablando de este edificio? Bueno, pues básicamente, si no me falla la memoria, fue este martes, ¿vale? Saltó una noticia que se titula así en el diario Cordópolis, diario local de Córdoba, y el título de la noticia dice: hallan el primitivo convento de la Merced del siglo XIII bajo el aparcamiento de la Diputación de Córdoba, ¿vale? La Diputación de Córdoba, repito, el Palacio de la Merced, ¿vale? Y dije, bueno, podría leer dicha noticia y podría comentar un poco, pues, todo, ¿no? Pero digo, realmente, si me pongo a comentar la noticia, ya no solo, sino para los que no sepáis a lo mejor sobre la historia de Córdoba, sobre la historia de este edificio, sino también para los que no seáis de Córdoba, que no sabéis cómo es ese edificio. Entonces dije, bueno, yo creo que es importante dar un pequeño análisis del edificio en concreto y luego leer la noticia y, bueno, pues intentar, igual que en el capítulo pasado, intentamos hacer un poco de debate sobre el tema bueno, qué es lo que había pasado con el emplazamiento de Cercadilla, pues ver qué hipótesis podemos sacar a raíz de este pequeño descubrimiento en el aparcamiento de la Diputación. ¿De acuerdo, chicos? Dicho esto, como siempre, llevo un solo capítulo anterior, pero bueno, a partir de ahora es como se va a hacer. Tengo intención, chicos, pequeño paréntesis, tengo intención de hacer una plantilla de exposición específica para las exposiciones de Córdoba Gaming, ¿vale? De Córdoba Patrimonio, ¿vale? De forma pues que, bueno, pues que más o menos se puedan ver y demás y se puedan relacionar, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues bueno, la verdad es que Prezi ofrece la verdad unas plantillas muy, muy buenas a la hora de hacer exposiciones y bueno, son las que básicamente estoy utilizando, ¿vale? Dicho esto, chicos,
aquí tenéis la exposición sobre el Palacio de la Merced, bastante más cortita que la anterior. También es verdad que el palacio, pues bueno, no tiene tanta historia, no tiene tanta, quizá tanta magnitud como pueda tener el emplazamiento de Cercadilla, ¿vale? Pero bueno, sí que resulta un sitio de bastante interés, ¿no? Lo primero es lo primero y vamos a decir, ¿qué es el Palacio de la Merced? Fran, por favor, explícanos qué es el Palacio de la Merced. Pues bueno, chicos, básicamente el Palacio de la Merced, como ahí tenéis foto, porque bueno, quería, aunque luego vamos a ver un poco, como igual que hicimos en el stream pasado, voy a volver a utilizar Google Maps para que podamos verlo, para que podáis ver un poco cómo es el edificio y poder verlo de distintas perspectivas, ¿vale? Pero bueno, quería poner una pequeña foto para que fueseis viendo un poco cómo es el edificio. Bueno, pues el edificio es básicamente todo eso que veis, toda esa fachada blanca es lo que incluye todo lo que es el Palacio de la Merced, aunque parte es correspondiente a una iglesia, ¿vale? De la que hablaré un poco más tarde. ¿Vale? Como ahí veis, este edificio también está considerado como un bien de interés cultural, que si no recordáis del stream pasado, lo que es un bien de interés cultural, pues bueno, es básicamente un título que se da a X monumentos o a X edificios para que ya sean muebles o inmuebles, o sea, bienes muebles o inmuebles, ¿vale? Perdona, chicos. Para que se proteja como eso, como bien dice su nombre, como un bien de interés cultural, que representa una parte importante de la cultura del sitio al que pertenece, ¿no? Antiguamente era el convento de la Merced Calzada. ¿Qué es la Merced Calzada? Pues bueno, la Merced Calzada es básicamente una orden monástica, ¿vale? Que comúnmente conocidas como las mercedarias. Ya hablaremos un poco más adelante sobre eso, pero bueno, simplemente para que sepáis un poco por qué se le llama el Palacio de la Merced, ¿vale? Y bueno, pues actualmente es la sede de la Diputación Provincial de Córdoba, ¿vale? Simplemente para que vierais un poco, bueno, pues qué es este edificio y por qué tiene tanto interés, ¿no? Uy, ahora, vale. Dicho esto, chicos, hay que tener en cuenta unos cuantos antecedentes, ¿vale? La historia, un poco la trayectoria que tiene dicho edificio, ¿vale? En primer lugar, en unas excavaciones, que por eso veis ahí, aunque las fechas un poco pueden estar un poco aparentemente desordenadas, tranquilos, no están desordenadas, es simplemente que, bueno, he intentado ordenarlo de forma cronológica según el tratamiento arqueológico que se le da al emplazamiento, ¿vale? Y lo que es el edificio en sí, ¿vale? Que por eso, pues, aunque ahí veis 1973-1974, es porque en unas excavaciones llevadas a cabo en esos años se encontraron restos de sillares de época romana, ¿vale? Y restos también de la posible, bueno, que se piensa, se cree, ¿vale? O se dio una hipótesis de que podían ser restos de la Basílica de Santa Eulalia, ¿vale? Una antigua basílica en honor a Santa Eulalia y realmente poco más, simplemente para que lo sepáis, porque luego en el artículo de prensa sí que hablan un poco sobre esto y tal, y quizá a lo mejor pues, puede resultar un poco confuso, ¿vale? Como quien dice, ¿vale? Aunque por otro lado también tiene una parte de construcción de época visigoda, de la época de Recaredo, ¿vale? De Recadero II, primero, no me acuerdo cuál era, creo que era Recaredo I, si no recuerdo mal, que bueno, pues fue un rey visigodo de época alto medieval, de principios de la etapa medieval en la península ibérica, y fue, digamos, uno de los precursores en instaurar el cristianismo aquí en la península de Córdoba, o sea, en la península de Córdoba, ¿te imaginas? En la península ibérica, chicos, perdonad. Posteriormente, en los años 1245 a 1262, se enclava ahí el proceso de construcción del propio convento de las Mercedarias cuando Fernando III, cuando conquista Córdoba, pasando antes por Sevilla, cuando conquistan Córdoba del dominio musulmán, se lo donan a San Pedro Nolasco, que es el creador de la Orden de las Mercedarias, ¿vale? Como ya habíamos visto antes, ¿por qué esto ahora no funciona? Como ya habíamos visto antes en la construcción del convento de la Merced Calzada, ¿vale? Convento de las Mercedarias, ¿vale? Posteriormente, alrededor de 1700, a principios del siglo XVIII, entre 1716 y 1760, se realiza una reforma barroca, ¿vale? En la cual, pues bueno, tenemos una primera fase en la que se hace la construcción del actual edificio
de la Diputación Provincial de Córdoba, y una segunda fase en la que se construye lo que es el emplazamiento de la iglesia, que está justo en medio del edificio. Ahora lo veremos en Google Maps, ¿vale? Pues simplemente para que lo veáis y demás, y podáis vislumbrar un poco cómo está estructurado el lugar, ¿vale? También, lo haremos igual que en el capítulo pasado, ¿vale? Tendréis tanto vista cenital, o sea, vista desde arriba, como vista de las calles, para que podáis verlo mucho mejor, ¿vale? Posteriormente, y llegando un poco más a la época más actual, por así decirlo, tenemos a mediados del siglo XIX, 1850, con la desamortización española, en la que, bueno, pues se recogieron muchos edificios de carácter religioso o que pertenecían a la iglesia, pasaron a pertenecer al Estado, ¿vale? En ese proceso de desamortización, fue cuando el Córdoba decidió transformarlo en un hospicio. Quien no sepa lo que es un hospicio, perdón, lo explico ahora mismo rápidamente. Básicamente es un lugar, ¿vale? Donde, bueno, cualquier persona que pudiera estar desamparada por distintos tipos de razones, principalmente la pobreza, pues bueno, tenían ahí un refugio donde poder residir y donde poder estar tranquilos, alejándose de las calles, ¿de acuerdo? Alrededor de 100 años más tarde, cuando Antonio Cruz Conde, ex alcalde, perdón, de Córdoba durante los años, como lo tenéis ahí, desde el 1951 al 1962, ¿vale? En 1960, cuando él estaba en proceso de ser presidente de la Diputación de Córdoba, decide trasladar el hospicio a otro lugar, ¿vale? Y convertir ese mismo edificio en la sede de la Diputación. O sea que realmente este edificio, el Palacio de la Merced, lleva siendo la sede de la Diputación Provincial realmente muy poquito. O sea, en términos de historia, hablar de, como en este caso, quizá estaríamos hablando de unos 60 años, realmente tampoco hay mucha diferencia, tampoco han pasado realmente tanto tiempo en términos de historia, lógicamente. Si nos ponemos a hablar de música, pues, por ejemplo, pues diremos, hostia, es que en los 60 telita, ¿sabes? Ha pasado tela, ¿vale? Pero bueno, básicamente, chicos, que lo sepáis, realmente este edificio lleva siendo sede de la Diputación en un plazo muy cortito de tiempo, realmente, bastante reciente, ¿vale? Dicho esto, es importante ver también la estructura de dicho edificio, que por un lado está la iglesia, que su construcción data, pues bueno, como ya habíamos dicho antes, entre 1716 y 1745, lo que es la construcción de la propia iglesia, ¿de acuerdo? O sea, es de única y exclusivamente el emplazamiento de la iglesia, ¿vale? Que bueno, pues como tenéis ahí, está formado por una planta rectangular en forma de cruz latina, ¿vale? Con una fachada dividida en tres por pilastras terminadas en espadañas, ¿vale? Aquí sí me voy a tener que hacer una pequeña pausa, eh, básicamente para que podáis ver un poco a qué me refiero con el tema de la división en tres, además del tema de las espadañas, que cualquiera que lo escuche dirá, ¿qué son las espadañas? Incluso yo mismo también me encontré en esa situación, no os preocupéis, no es algo tan raro, ¿vale? Pero hombre, sí que convendría bueno, que lo pudierais ver, ¿vale? Si me dais un segundito, ¿vale? Vamos a poder verlo estupendamente. Y vais a poder observar cómo está de bien separado dicho edificio. ¿De acuerdo, chicos? Muy buena, Susana, ¿cómo estamos? Guapísima. A ver, chicos, os explico, ¿vale? Básicamente, aquí tenéis un poco la vista en Google Maps, ¿vale? Justo aquí, todo este edificio, como bien os decía, es el Palacio de la Merced, ¿vale? Esta parte de aquí, digamos que desde esta zona de aquí hasta aquí, aunque realmente es todo el edificio, pero más o menos hasta aquí es donde podríamos dividir, por así decirlo, el tramo que comprende la parte de la Diputación Provincial, ¿vale? Mientras que esto de aquí, ¿vale? Intentar colocarme justo enfrente, así lo podéis ver mucho mejor. Justo este edificio de aquí,
esta es la fachada frontal, ¿vale? De la parte de la iglesia, ¿vale? Como bien os decía, ¿vale? Está dividida en tres por pilastras, que son estas cositas de aquí, ¿veis? Estos rectángulos de aquí grandes, estos son pilastras, ¿vale? Que dividen lo que es la nave central, que es esta de aquí, justo en el centro, donde está la puerta de entrada, perdonad chicos, y lo que os decía de terminado en espadañas es estas cositas de aquí, ¿vale? Que bueno, pues es una estructura arquitectónica que básicamente, pues bueno, hacía terminar como una especie como de torre y también tenía estos espacios, generalmente, donde podía albergar, como veis aquí, pues las campanas de una iglesia, ¿vale? Y terminado en esto de aquí, ¿vale? Que es un pináculo, ¿vale, chicos? Súper bien, me alegro, me alegro, me alegro. ¿Vale? Pues bueno, chicos, todo esto de aquí, ¿vale? Es también parte de este edificio de la Diputación. Realmente están bastante unidos ambos edificios, además de que tienen un pórtico por el cual, pues bueno, se puede acceder de una parte a la otra, ¿vale? Aunque esté separada por la iglesia, pero se puede acceder de todas formas, ¿vale? Por otro lado, para proseguir, pues teníamos como parte de la estructura el claustro, ¿vale? Que bueno, pues es una construcción de 1752, un poco posterior a la construcción de la iglesia, construida posteriormente, ¿vale? Que como veis aquí, aunque no os preocupéis, ahora voy a hacer zoom en la foto para que lo veáis mucho mejor, ¿vale? Tiene una planta, es un patio con una planta cuadrada con dos plantas, ¿vale? Una planta baja con un pórtico, ¿vale? Con arcos de medio punto, que son básicamente los típicos arcos que habréis visto en muchos sitios, rollo iglesias o edificios antiguos, sobre todo de época medieval, que son básicamente los típicos arcos, ¿vale? Que son básicamente la mitad de un círculo, ¿vale? La mitad de una circunferencia, ¿vale? Una planta superior cerrada con una gran cantidad de balcones que dan al patio interior, ¿vale? Y una fuente de mármol negro justo en el centro, ¿vale? Quería que vierais esta foto porque ya que no puedo ir en persona, que habría sido lo ideal, pero bueno, no pasa nada, no os preocupéis, porque sinceramente en verdad me viene bien porque, como dije en el capítulo pasado, me gustaría también hacer directos in real life, nos vamos a poner aquí bilingual, eh, IRL, ¿vale? En vida real, ¿vale? Para que, bueno, paseándome por Córdoba y poder ver los mismos sitios que estamos viendo en estos directos, ¿vale, chicos? Pues bueno, aquí tenéis un poco el pórtico interior, ¿vale? Con los arcos de medio punto, que aquí veis que son semicírculos, ¿vale? La planta superior cerrada con balcones y la fuente de mármol negro, ¿vale? No, la verdad es que el edificio es una maravilla. Bien también por parte de la Diputación de Córdoba el hecho de que de vez en cuando hacen visitas guiadas para que la gente pues, bueno, pueda entrar al edificio y pueda ver todo lo que es la estructura interior, las distintas habitaciones e incluso dónde se llevan a cabo las actividades propias de la Diputación, ¿de acuerdo? Que ahora me gustaría que viéramos un poco como parte de la bibliografía, pero también ver las fotos de dichas habitaciones, ¿vale? Que desde la página de la Diputación de Córdoba se pueden ver, ¿vale? Y se pueden observar, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis un poco la bibliografía, ¿vale? Que ahora veremos el artículo de Alfonso Alba sobre el primitivo, sobre bueno, lo que os decía de que habían hallado el primitivo convento de la Merced, ¿vale? Y bueno, pues las dos páginas de la Diputación de Córdoba, una hablando estrictamente sobre el palacio y otra hablando estrictamente sobre la iglesia, ¿vale? Ahora me gustaría que viéramos esta foto, porque lo bueno es que estas mismas fotos se pueden observar y se pueden ver, como decía, a través de las páginas de la página de la Diputación. Y me interesa sobre todo que veáis el interior de la iglesia, porque la verdad es que es una maravilla. A nivel arquitectónico es una auténtica maravilla, merece muchísimo la pena verla. Y sí que merece la pena. Y luego, aparte, sí que me gustaría que viéramos un pequeño vídeo sobre el Marginador TV, o sea, perdón, del Marginador TV, ¿vale? Que bueno, básicamente pues vamos a poder ver un poco el interior de la iglesia, igual que en el capítulo pasado, pues vimos ese vídeo en el que podíamos entrar dentro de lo que es el enclave arqueológico de Cercadilla, pues que aquí por lo menos también podéis ver el interior de esta iglesia de época barroca, ¿vale? Con los distintos retablos, porque también hay una cosa interesante y es el hecho de que este retablo fue construido, me vais a perdonar,
Perdón, vale, aquí sí, 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 sí. Qué raro que no haya salido esa parte. Bueno, no pasa nada, chicos. El caso, básicamente en 1770, a finales del siglo XVIII, Alfonso Gómez de Sandoval realizó el retablo mayor que se encuentra en la iglesia, ¿vale? Que por desgracia, en 1978, por un incendio que hubo, pues se destruyó completamente, pero buenas noticias, en 2014 se logró reconstruir y, hombre, sí que es verdad que me gustaría que lo vieseis porque la verdad es que es precioso, es una brutalidad, está súper bien y es súper, súper, súper bonito, ¿vale? Entonces, un segundito, chicos. Aquí tenéis, ¿vale? Estas imágenes, pasa es que claro, no se ven no se ven del todo bien, pero bueno, aquí tenéis estas imágenes, ¿vale? Sí, pero sí que voy a intentar, en la medida de lo posible, que podáis ver este vídeo. Espero que se vea bien. Voy a intentar agrandarlo todo lo posible. Para que, como os digo, podáis disfrutar un poco pues, de este sitio. El retablo, las cosas como son, el retablo es una preciosidad. No entiendo por qué no funciona. Ahora sí. Bueno, aquí veis un poco, pues bueno, este tipo, lo que ya os decía, ¿no? Del incendio de 1978, del incendio de toda esta parte del retablo, ¿vale? Estos planos que son, sinceramente, son una bestialidad, son una preciosidad. Y aquí veis este retablo reconstruido. Precioso todo dicho sea de paso. Y que impone mucho a la vista cuando se logra ver de primera mano. Opinión de ciudadano cordobés, que lo ha visto también en persona, y es una auténtica preciosidad. Bueno, aquí los figurantes, unas tallas increíbles, esta cúpula también, todo lo que es la nave central, ¿vale? La música también. No, hay que tener una paciencia brutal para hacer este tipo de arte y la verdad es que merece muchísimo la pena verlo porque es que ya lo estáis viendo que es una auténtica preciosidad, ¿vale? Pues bueno, simplemente que quería que vieseis un poco pues esas imágenes interiores, ya que pues bueno, por desgracia pues no puedo estar ahí en persona y poder enseñaroslo de primera mano, aunque no os preocupéis que me encantaría ir y me encantaría poder grabar. De hecho, la próxima vez que vaya a Córdoba, que por cierto será por Semana Santa, intentaré acercarme, pues bueno, intentar grabar un pequeño vídeo y subirlo a redes para que lo podáis ver. Mira, por dentro solo he visto abierto en las catas y en el intercaza. Claro, es que aquí también habría que distinguir una parte adicional, ¿vale? Aquí habría que distinguir una parte adicional, que es básicamente esta zona de aquí. ¿Vale? Voy a intentar acercarme todo lo posible, ¿vale? Esta puerta de acceso lateral que corresponde pues bueno, a un patio enorme que hay justo aquí, ¿vale? Un recinto que básicamente se está utilizando como parking bueno, de los empleados de la Diputación, ¿vale? Y justamente aquí era, chicos, donde yo quería llegar porque, bueno, este patio se utiliza eventualmente como recinto, como pequeño recinto ferial para albergar, pues bueno, exposiciones de intercaza, pequeñas, bueno, reuniones, o sea, perdón, pequeñas ferias agrícolas, ferias del aceite y una de las cosas más importantes, cerca sobre todo al periodo de la feria de Córdoba en mayo, creo que se realiza a finales de abril, si no recuerdo mal, efectivamente, Susana, la cata de vinos, ¿vale? Que todo aquello se llena de carpas bueno, pues de distintos fabricantes, tanto de comida como de propios vinos, de empresas de vinos. El último fin de semana de abril, gracias. El último fin de semana de abril, chicos, es cuando se celebra la cata de vinos. Ya veis que no me lo sé, ya sabéis las veces que he ido.
Lo siento, soy más de cerveza que de vino. Me gusta un buen vino, pero soy más de cerveza. Entonces, chicos, básicamente quiero que ahora veáis un poco esta vista en satélite, ¿vale? De este palacio que os comentaba, ¿vale? Justamente aquí tenéis el Palacio de la Merced, ¿vale? Por aquí es por donde se entraría lo que os dije, a la parte que correspondería a lo que sería el edificio de la Diputación Provincial. La entrada, como veis aquí con esta estructura en forma de cruz latina de la iglesia, ¿vale? El pórtico, ¿vale? Y aquí tenéis este aparcamiento, ¿vale? Y justamente por esta zona de aquí, si no recuerdo mal, justamente por esta zona de aquí es donde es... Vale, fácilmente lo vais a poder ver si no os lo pongo. Vale, ahora sí. Ahora sí, chicos, perdonad. Aquí, como os decía, es la entrada de lo que sería la parte del edificio de la Diputación Provincial, ¿vale? Esta estructura de aquí, que además en vista cenital se ve bastante bien, tenéis esta forma de cruz latina que correspondería a la iglesia de la Merced, a las Mercedarias, ¿vale? El pórtico, ¿vale? Y como os decía, este enorme patio barra aparcamiento que, como os decía, eventualmente se utiliza como recinto ferial para intercaza, para bueno, ferias agrícolas, para la cata de vinos, ¿vale? Y justamente por esta zona de aquí, ¿vale? Es donde se han encontrado bueno, pues en unas obras que se están llevando a cabo en dicho lugar, es donde se acaba de encontrar estos restos arqueológicos, que ahora os voy a poner la foto, porque la verdad es que está muy interesante, y vamos a leer un poco este artículo, ¿vale? De prensa, para que, bueno, pues como os decía, pues podamos sacar un poco estas conclusiones, ¿vale? Bueno, de qué es lo que podemos esperar de este sitio y a qué conclusiones podemos llegar en cuanto, ya os digo, a, a qué creéis vosotros, por un lado, y yo por otro, lógicamente, que se puede estar encontrando en este lugar, ¿vale? Vale. Como veis aquí, el artículo de Cordópolis, del que os hablaba, con su autor, Alfonso Alba, ¿vale? Publicado, bueno, actualizado el 21 de febrero, ¿vale? Este lunes, si no recuerdo mal. Martes, perdón, ¿vale? Hallan el primitivo convento de la Merced del siglo XIII bajo el aparcamiento de la Diputación de Córdoba. El inmueble es el original que se hospedó Colón en Córdoba a la espera de reunirse con los reyes católicos para que patrocinaran su viaje por el Atlántico, ¿vale? Este lugar, ¿vale? Aunque aquí se llaman Jardines de la Merced, se llama sobre todo la Plaza de Colón, ¿vale? Que es este recinto de aquí, la Plaza de Colón, y no se llama Colón por nada, sino por, sobre todo, por el hecho bueno, de hacer esa mención a que en este convento, en este recinto, fue donde se hospedó Colón antes de su reunión con los reyes católicos, para que le aceptaran y le financiaran la expedición a las Indias, que bueno, pues, se terminaría llamando pues el descubrimiento de América. Y sí, chicos, aquí me voy a mojar un poco, ¿vale? Porque yo al menos prefiero llamarle descubrimiento. Hay mucha gente, no voy a entrar en si están en lo cierto o no, simplemente voy a dar mi opinión, ¿vale? Con el mayor de los respetos posible. Hay mucha gente que prefiere decir que no fue un descubrimiento, porque los indígenas y habitantes de esa zona de América ya sabían que eso existía. Sí, pero nosotros no. O al menos no se sabía ciencia cierta. O Colón realmente al menos no lo sabía. Colón realmente cuando fue a la expedición, él iba en dirección a las Indias. Él se encontró allí con América sin saber bien. Y él, de hecho, se murió creyendo que eso eran las Indias. ¿Vale? Entonces, pues bueno, chicos, simplemente por dar este pequeño paréntesis, ¿vale?
Hasta el día de hoy no se había conservado resto alguno del antiguo convento de la Merced, construido en el siglo XIII, como bien os decía antes, justo después de la conquista cristiana de la ciudad de Córdoba. Se sabe que sus muros llegaron a acoger a Cristóbal Colón antes de partir a la conquista de América, y que también protegieron la talla del Cristo de la Merced, que aún hoy se conserva, ¿vale? El Cristo de la Merced, ¿vale? Para que lo podáis ver, es esta talla magnífica de aquí, ¿vale? De la Hermandad de la Quinta Angustia. En mi humilde opinión considero que es una talla muy bonita, es una talla que merece la pena ver y gracias a Dios pues sigue siendo una talla que aún hoy día se conserva, cosa que en muchas tallas, con las numerosas renovaciones que se han hecho o restauraciones que se han hecho, pues poco a poco pues se han ido perdiendo. Gracias a Dios el Santísimo Cristo de la Merced o la imagen del Santísimo Cristo de la Merced se sigue conservando a día de hoy. ¿Vale? Pero tras las obras de reforma del siglo XVIII se desconocía cómo era el convento medieval y dónde estaba exactamente hasta ahora. Las obras de la reforma del siglo XVIII, como bien hemos visto antes, es esta desamortización que sufrió, en la cual, pues bueno, se quitó la potestad, o sea, se le quitó la propiedad a la iglesia para dársela al Estado. ¿De acuerdo? Las excavaciones preventivas que la Diputación de Córdoba, la institución pública que ocupa el antiguo convento de la Merced, está desarrollando en el solar de sus aparcamientos han dado con la antigua construcción. Según ha podido saber este periódico, los arqueólogos han dado con uno de los edificios del original convento de las Mercedarias en Córdoba, fundado entre los años 1245 y 1262, después de que el rey Fernando III de Castilla donase la basílica conocida como la de Santa Eulalia a esta orden monástica, ¿vale? Por eso decía antes la importancia de conocer que el hecho de que antes ahí estaba la Basílica de Santa Eulalia y que fue el rey Fernando III el que la donó, cuando conquistó Córdoba, el que se la donó a la orden monástica de las Mercedarias, ¿vale? De la Merced Calzada, la que os decía antes de este santo, ¿vale? De momento se ha excavado parte de uno de los edificios originales del antiguo convento que fue derruido. Sobre sus muros se construyó el actual Palacio de la Merced. El gran hallazgo se sostiene con el descubrimiento de una gran entrada de doble hoja con un gran muro de fachada de 1,55 metros de ancho. El edificio tiene una planta cuadrangular, es decir, de forma cuadrada, y se encuentra a la profundidad exacta a la que en la ciudad de Córdoba aparecen los restos del periodo bajo medieval cristiano. Más abajo de sus muros hay restos almohades y califales. Y más abajo aún los arqueólogos han comenzado a encontrar restos de mosaicos romanos. La ciudad de Córdoba, de nuevo, superpuesta a sí misma y perfectamente ordenada en su cronología. Una cosa muy buena que tiene Córdoba y que es importante tener en cuenta a la hora de hacer un estudio arqueológico o simplemente histórico de la propia ciudad, es que Córdoba, a diferencia de otras ciudades, ha sabido sobreponer los estratos, que para quien no sepa lo que son los estratos, digamos que son las distintas capas, ¿vale? En las que los arqueólogos dividen la Tierra, que corresponde, pues bueno, a una etapa concreta, ¿vale? Que eso muchas veces se deduce a raíz de, pues bueno, de encontrar restos materiales como cerámica, monedas, ese tipo de cosillas, ¿vale? Que te dicen que ese estrato, esa capa de la Tierra, corresponde a un periodo cronológico, un periodo histórico concreto. ¿Vale? Bueno, pues en el caso de Córdoba, lo bueno que tiene, y es un detalle a tener muy en cuenta, y que a mi parecer, volvemos un poco al debate que teníamos en el capítulo pasado, a mi parecer, creo que Córdoba debería potenciar mucho más este turismo histórico y esa puesta en valor que tiene el hecho bueno, de poner a Córdoba en la historia, de ubicarla en la historia y de enseñar realmente en la importancia que tiene esta gran ciudad en la historia ya no solo de Andalucía, sino de España e incluso, si nos ponemos exquisitos, incluso estaríamos hablando también del Imperio Romano. Cuando os hablaba en el capítulo pasado del grandísimo complejo del Palacio de Cercadilla o incluso del anfiteatro romano. ¿Vale? Prosigo. Las dimensiones exactas del edificio hallado son desconocidas. Para saberlo, habría que seguir excavando todo el aparcamiento de la Diputación, y no tan solo en la cata que se ha abierto
hace unos meses para comprobar la viabilidad de construir unos nuevos edificios para la Diputación en la zona. Cuando hablamos de la cata, chicos, yo al principio también he tenido un pequeño lapsus, ¿vale? No está hablando de la cata de vinos, ¿vale? Simplemente que la cata es un proceso por el cual los arqueólogos, porque claro, Córdoba, al tener la estructura que tiene y la historia que tiene, siempre que se realiza un tipo de construcción, sobre todo si depende del ayuntamiento, se realiza lo que se llama una cata arqueológica. ¿Qué es la cata arqueológica? Pues bueno, básicamente los arqueólogos se dedican a hacer una pequeña excavación simplemente para ver si puede haber o no restos arqueológicos de vital importancia para la historia de Córdoba que deban ser preservados o si simplemente, pues bueno, pues son unos simples restos que, bueno, no pasaría nada, ¿no? ¿En qué se diferenciarían unos restos de otros? Bien, no es lo mismo hablar, pongamos, de unos pequeños edificios en los que, pues bueno, podría funcionar como, pongamos, pequeños corrales de animales, ¿vale? A que fueran realmente, pues bueno, parte de un convento histórico en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ¿vale? Lógicamente, si corresponden, pues bueno, a restos materiales de tal, pues bueno, serían dignos de estudio y se utilizarían precisamente para, perdón, para realizar un estudio cronológico de ese emplazamiento, pero sobre todo, pero realmente poco más, ¿vale? Realmente muy poquito más, ¿vale? Pa, 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 pa. Los arqueólogos trabajan durante estos días en la extracción de tierra y también en el descubrimiento e interpretación de nuevas estructuras de pozos, de restos de derrumbes, de escombros y de huellas del pasado. Un segundo, chicos, de verdad, perdón. No vais a perdonar, ¿eh? Perdona, chicos. El Palacio de la Merced fue desacralizado, o sea, es decir, se le quitó esa facultad o ese título de lugar sacro, de lugar sagrado, ¿vale? Perteneciente a la Iglesia, y desamortizado en el siglo XIX. En los años 60 del siglo XX, su edificio se cedió a la Diputación Provincial y se volvió a reformar. Aquí precisamente es lo que os hablaba antes, alrededor de los años 60, ¿vale? Cuando Antonio Cruz Conde, en su momento alcalde, posteriormente presidente de la Diputación de Córdoba, pues bueno, trasladó el hospicio que había en ese emplazamiento, lo trasladó a otro lugar y convirtió el Palacio de la Merced en la nueva sede de la Diputación de Córdoba, ¿vale? Por esto mismo quería hacer un poco esa pequeña exposición justo antes de empezar para que vierais un poco todas estas cosillas y no se nos escapara realmente nada, ¿vale? El arquitecto Rafael de la Hoz llegó a modificar incluso la puerta sur del antiguo convento. Allí trasladó piedra a piedra la portería de la iglesia de San Pedro de Alcántara. A finales de los años 70, un incendiario quemó, o sea, un incendio quemó la iglesia de la Merced, cuya reconstrucción no ha concluido hasta apenas 5 años, ¿vale? Esto es lo que os decía antes de cuando el gran incendio en 1978 que destruyó el retablo de la iglesia, ¿vale? Y que, bueno, pues fue en 2014 cuando, gracias a Dios, se logró reconstruir y se logró recuperar y la verdad es que luce muy bien, se ha quedado muy bonito y realmente goza de, aunque no goce de esa historia que tenía ese retablo, pero sí que es verdad que por lo menos podemos vislumbrar, o sea, podemos ver cómo era antes de su destrucción. ¿Vale? El antiguo convento ha aparecido algo más al norte del Palacio de la Merced actual, en una zona que se usaba como aparcamiento al aire libre, el aparcamiento que os decía antes, que se utiliza a veces como recinto ferial, y que la Diputación también convierte en una especie de recinto ferial. Bueno, ahí se celebran muestras sectoriales como Expomiel, Intercaza o la reciente Feria de los Municipios, además también pues de la cata de vinos, ¿vale? Aquí de hecho, espero que me deje verla, aquí de hecho, pues bueno, aquí podéis ver un poco mejor cómo es esta pequeña excavación, ¿vale? Aquí veis un pequeño pozo, ¿vale? Por eso digo que realmente esta cata arqueológica es importante, ¿vale? Y no sé si os recordáis antes, cuando os hablaba de los estratos, fíjate qué curioso, ¿veis esta separación de aquí? Que aquí veis que la tierra es como mucho más oscura, mucho más tirando como a color negro, y esta zona un poco más marrón. Lo que me gusta a mí, ¿no? Yo creo que no eres la única, Susana. Las cosas como son. Yo soy más de cerveza, pero un buen vino, ojo. Ojo, cuidado. ¿Vale? Pues bueno, chicos, básicamente lo que os hablaba de los estratos es esta separación que se ve tan claramente aquí, ¿vale? Que veis aquí la tierra mucho más oscura que justo aquí, ¿vale? Pues cada uno de estas dos partes, por así llamarlo, es lo que se le conocería como estrato arqueológico, ¿vale?
El estudio de estos estratos es lo que se llama estratografía, ¿vale? La palabra, y esto lo digo como estudiante de historia, la palabra es un trabalenguas de tomo y lomo. O sea, si lo digo lento, lo digo estupendamente. Os digo joder. Ya vamos a empezar. Estra, est- estratografía, ¿vale? Es diciéndolo lento y ya se me traba, y ya se me lengua la traba. No os quiero contar cuando yo me pongo a hablar rápido. ¿Vale? Pues bueno, aquí veis esta pequeña cata arqueológica que se ha hecho, ¿vale? Bueno, pues para ver en, la función realmente de estas ruinas que se han encontrado debajo. ¿De acuerdo? El Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba prevé la construcción de de dos edificios en el solar de la Diputación, además de la apertura de una plaza. La institución provincial pretendía construirlos, por lo que encargó una excavación preventiva para ver la viabilidad. Los edificios llevaban asociados aparcamientos subterráneos, ¿vale? Bueno, simplemente pues para hacer un parking público, ¿de acuerdo? Pero claro, justo antes de hacer ese tipo de construcciones en Córdoba, sí o sí hay que llevar a cabo una cata arqueológica para ver qué hay debajo, porque como haya algo debajo, hay que paralizar completamente la construcción, ¿vale? Para poder realizar esa actividad. ¿Sabes por qué es tan difícil? Porque no te has puesto a leer nombres de virus y bacterias y muere cualquiera. Si es que por donde piques en Córdoba hay riqueza arqueológica, arqueológica, claro, no, por supuesto. De hecho, en Córdoba levantas una piedra y te encuentras una ruina romana. O sea, eso es así y eso lo sabe toda Córdoba. ¿Vale? De hecho, cualquier habitante de Córdoba sabe que querer hacer una reforma en tu casa, si esa reforma, lógicamente, incluye estar a ras de suelo, es arriesgarte a un marrón de pelotas. Y lo digo con todas las letras. O sea, meterte en un marrón de pelotas y es plantearte muy bien y muy seriamente si haces o no una reforma. ¿Vale? Ya hablaremos en otro momento de este tema, pero en el caso, por ejemplo, del Museo Arqueológico de Córdoba, justo debajo de la plaza donde está este museo y las casas de alrededor es donde están los restos del teatro romano. La cosa es a ver quién, y esto lo voy a decir lo más claro posible, a ver quién tiene huevos de levantar una piedra ahí, a ver si me entendéis. Porque ya no solo es eso, sino que también muchas veces pues, obligaría también a dejar a mucha gente sin sus casas con tal de preservar estos restos, ¿vale? Como dije en el capítulo anterior, no es un debate fácil, ¿vale, chicos? Está lleno de matices y lógicamente aquí entramos en esa disputa, como quien dice, entre el progreso, es decir, construir y dejar que la gente viva y demás, o preservar el patrimonio. O sea, en el caso, por ejemplo, que os pongo del teatro sí, del teatro romano, es que ahí estamos entre que por eso nos ha seguido la excavación, precisamente, aunque se puede ver gran parte de estas ruinas en el Museo Arqueológico. Que por cierto es gratuita la entrada, podéis ir cuando queráis. Yo lo dejo ahí. Sería cuestión de levantar toda la plaza aquella y dejar a bastantes personas sin sus casas, con tal de llevar allí a cabo una investigación. No es un debate fácil, chicos, como os decía. Prosigo. De momento, el hallazgo aún no dispone de informes definitivos y la Consejería de Cultura no ha tomado decisión alguna sobre su protección o no. Pero la envergadura de los muros y la escasa información que hasta ahora se tenía sobre este antiguo convento hace prever que se seguirá excavando en el aparcamiento, lo que retardará la decisión de la Diputación, que ya había decidido aplazar su propuesta ante el rechazo vecinal. ¿Vale? En fin, esto ya entraríamos en otro tipo de disputa entre la clase política y bueno, pues los vecinos que se encuentran allí. ¿De acuerdo? Me encanta porque Susana, la community manager de Córdoba Patrimonio, guapa, hermosa, muchas gracias por darme esta noticia y por darme la idea. Acabo de descubrir los emotes del canal. Y creo que se lo está pasando pipa. Prosigo, chicos. El antiguo convento se localizaba extramuros de la ciudad de Córdoba, como ocurrió después con el propio Palacio de la Merced, que siempre estuvo rodeado de huertas hasta prácticamente mediados del siglo XX, cuando se construyó la Plaza de Colón, que por eso se hablaba antes de los jardines de la Merced, porque esa zona
¿vale? También estaba destinada a, como dice aquí, a actividad agrícola, ¿vale? Una explotación muy pequeña realmente, propia de un convento, explotaciones muy pequeñitas, pero bueno, formaban parte de ese terreno. Eh, que sustituyó la Plaza de Colón, perdón. Aunque en el actual Palacio de la Merced hay una placa que señala que allí durmió Colón a la espera de poder reunirse con los reyes católicos antes de que se le diera permiso para la histórica expedición por el Atlántico. Lo cierto es que durmió unos 3 metros más abajo en un edificio cuyos restos se acaban de descubrir ahora, ¿vale? A esto es a lo que me refería, chicos, con, bueno, con el tema de que realmente Colón no durmió en el actual Palacio de la Merced. El Palacio de la Merced está construido sobre el convento de las Mercedarias, donde sí se hospedó eh, Colón a la espera de que se le financiara la expedición al Atlántico. Por otro lado, en cuanto al tema de las reacciones, veis ahí el título de que la Diputación niega que se trate del convento y alude a Arrables, ¿vale? Aunque sin una hipótesis final, ¿vale? Los Arrables, chicos, vais a perdonar porque esto sí que es verdad que no me había apuntado lo que eran. Vale, sí, los alrededores de una población. El caso es que sí lo había visto, pero claro, el problema está en que también el plural de arrables es arrabales, ¿vale? Yo creo que ahí ha sido una pequeña errata que han podido tener estos, el autor. Pero sí, sería arrabales, ¿vale? Es básicamente los extramuros de la ciudad, ¿de acuerdo? Las catas arqueológicas, que esto era de lo que hablaba antes, que se están llevando a cabo en la explanada de la Diputación de Córdoba, continúan desarrollándose conforme al proyecto de excavación presentado y autorizado por la Delegación de Cultura de la Junta y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, sin que por el momento se hayan encontrado estructuras de una relevancia especial, sino lo que se encuentra normalmente en cualquier arrabal. Así lo ha señalado el jefe de Servicio de Patrimonio de la institución provincial, Joaquín Gómez de Ita, quien ha explicado que en las excavaciones arqueológicas, hasta que no están terminadas, no se puede hacer una interpretación científica y rigurosa de lo que se está encontrando. Porque una piedra aislada no explica nada, pudiendo estar desplazada del sitio donde se construyó o ser de acarreo de una demolición, ¿vale? Claro, ahí es lo que os decía realmente, de que hasta que no se realice una investigación exhaustiva del sitio, ¿vale? Realmente no se puede saber si eso coincide realmente con parte del edificio del convento o si realmente estamos ante, ¿no? Pues pequeñas edificaciones cualquiera y sin realmente ningún valor de interés cultural, ¿vale, chicos? En este sentido, ha indicado que la superficie en la que está trabajando era la huerta del convento de la Merced, no el convento, que no estaba aquí. Decir ahora mismo que el convento estaba aquí es una conclusión precipitada porque no hay argumentos. Es aventurada y va en contra de la bibliografía que se tiene. A estos chicos es a lo que me refería con que la bibliografía que existe sobre el tema emplaza el antiguo convento de la Mercedaria debajo de lo que es actualmente pues bueno, pues la iglesia de la Merced, ¿vale? Y todo el recinto del Palacio de la Merced, ¿vale? Según esta, ha continuado, el convento medieval de los Mercedarios está debajo del actual Palacio de la Merced, como estaba diciendo ahora mismo, puesto que existen muchos datos escritos que indican que ese convento se encontraba desde la iglesia hacia el norte, ¿vale? Y el convento barroco se hace de la iglesia hacia el sur, o sea, es decir, para que lo veáis, ¿vale? Si nos vamos para allá es el norte, ¿vale? O sea, si seguimos, digamos, esta carretera de aquí hacia esta zona del aparcamiento, estaríamos yendo hacia el norte, ¿vale? Pues aquí lo que dice es... eh, pa, 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 pa. Vale. Básicamente, chicos, lo que se está diciendo es que el convento se está intentando emplazar desde la iglesia, desde este recinto, os decía, desde la iglesia,
hacia el norte, o sea, extendiéndose hacia esta zona de aquí, ¿vale? Mientras que el convento de época barroca se emplaza desde la iglesia hacia el sur, tirando para lo que antiguamente era la puerta de Osario, ¿vale? Que era una de las puertas que daban acceso a la muralla, al interior de la muralla de Córdoba, ¿vale? O sea, al interior de Córdoba, ¿vale? Que estaba justo aquí, ¿vale? Justo a la entrada de esta calle, ¿vale? Estaba la Puerta de Osario, que era un gran arco, ¿vale? Parte de esa misma muralla. Por esa misma razón, esta calle, ¿vale? Que hace de intersección entre la Plaza de Colón, ¿vale? Que es esta calle de aquí, y Avenida Ronda Los Tejares, esta calle de aquí se llama Calle Puerta Osario, ¿vale? Simplemente, pues bueno, una pequeña curiosidad para que sepáis un poco la distribución, ¿vale? De lo que es la muralla, ¿vale? Pues bueno, básicamente se emplazaba de esta zona hasta allá, ¿vale? Por la sencilla razón, que creo que más adelante en el artículo lo dice, ahora lo veremos, pero realmente sí se sabe que este tipo de conventos, este tipo de edificios se solían construir a las puertas o cercano a las puertas de acceso a las ciudades. ¿Por qué? Porque así tenían mucho más trasiego de gente y así pues podían tener la oportunidad pues, bueno, de atraer a nuevos feligreses o si alguien necesitaba ayuda pues que lo tuvieran de fácil acceso y de fácil localización sobre todo. ¿Vale, chicos? Aquí estaba la huerta con sus construcciones auxiliares de almacén para aperos, infraestructuras hidráulicas, etcétera. Por eso decía que realmente que si se trata de este tipo de construcciones auxiliares, realmente no tienen o sea, bueno, sí se pueden estudiar, lógicamente, y son de un cierto interés cultural, pero lógicamente ni por asomo tiene el interés cultural que podría tener los verdaderos restos del verdadero convento de las Mercedarias, ¿vale? Lógicamente, pues esto formaría parte de la investigación arqueológica, perdón, y hasta que no se termine dicha investigación arqueológica y dicha cata arqueológica, perdón, chicos, que cuando hablo mucho ya sabéis lo que me pasa, que se me seca la boca. Lo que os decía, que hasta que realmente no se lleve a cabo esta investigación, realmente no se puede saber nada, ¿vale? A ciencia cierta. En esta línea se ha manifestado también Francisco Mellado, técnico en el patrimonio de la institución provincial y autor por parte de la bibliografía que existe sobre la historia del Palacio de la Merced, como el libro Palacio de la Merced de convento a sede de la Diputación. Así ha destacado que documentalmente se sabe que cuando el rey conquista, el rey estamos hablando del rey Fernando III, ¿vale? De Castilla. Cuando el rey conquista la ciudad de Córdoba, le dona a los frailes unos terrenos que abarcaban desde la puerta de Osario, la puerta esta que os decía, hasta bien entrada la sierra. Todo eso era el convento y la huerta, con lo cual donde vivían los frailes estaría hacia la zona de la puerta de Osario. ¿Vale? Esto es lo que os decía realmente, que se colocaba lo más cercano posible hacia las puertas de la ciudad, ¿vale? Esto lo explica más adelante. Esto ocurre en todos los conventos mercedarios porque los frailes buscaban siempre el lugar más cercano a las puertas de la ciudad, donde había más tránsito de gente. La zona de la excavación era la zona de la huerta. Puede que ocurra lo mismo que cuando apareció la cripta, que se pensó que era la basílica de Santa Olalla, y luego los arqueólogos determinaron que era un enterramiento romano. Ha manifestado Mellado, ha manifestado. Mellado ha insistido en que son elementos de la época porque el convento era muy extenso y contaba con otros edificios en la zona de la huerta, estando la estructura donde vivían los frailes mucho más cercana a la puerta. Es decir, perdona chicos, cuando Francisco Mellado, este técnico del patrimonio de la institución provincial, habla de que, bueno, puede formar parte, lógicamente, de este conjunto arqueológico, ¿vale? Del antiguo convento de los mercedarios. Pero realmente deberíamos considerarlo como parte principal del convento o lo consideramos como edificios auxiliares, como ya decía, para guardar aperos de labranza, instalaciones hidráulicas y demás. Aquí creo que un poco entra esa cosilla, ese pequeño debate que quería traer aquí, un poco de qué creéis que puede ser. Yo en lo personal, teniendo en cuenta, y como os he dicho antes, dónde estaba localizada la puerta de Osario, yo en lo personal, ¿vale? Opinión personal, ¿vale? Coincido con él en que es muy probable que sean simplemente, pues bueno, zonas auxiliares y que no gocen realmente de una importancia a nivel cultural real, como sí podría tener, lógicamente, los restos que están debajo del Palacio de la Merced, que corresponderían al convento de los mercedarios.
¿vale? Vale. En cuanto a los restos hallados hasta la fecha, Gómez de Ita ha indicado que hemos encontrado un primer estrato, que es la pavimentación que estamos pisando de final del siglo XX, ¿vale? Esa parte que os decía antes. De hecho, voy a volver a poner la imagen, ¿vale? Para que la veáis, bien, ¿vale? Esta zona más negra es la zona a la que se refiere Gómez de Ita, ¿vale? Que es la zona de la pavimentación, o sea, bueno, pues todo el proyecto de pavimentación de finales del siglo XX, ¿vale? Es este estrato de aquí, más oscurito, ¿vale? Y creo que es que el problema está en que no se ve bien. Pero bueno, espero que... Decidme, chicos, por fin si se ve bien, porque si no, intento acercar un poquito más la imagen. Decidme cuando podáis, porfa, si se puede ver en condiciones, ¿vale? Y mientras tanto, sigo con la lectura, ¿vale? Debajo de ese estrato está el nivel de la huerta, donde aparecen algunas construcciones hidráulicas de riego, y por debajo el nivel medieval, con algún resto aislado cristiano, y sobre todo restos almohades. Por debajo del resto almohade aparece un estrato califal, que aquí no es muy significativo, perdón, y por debajo está apareciendo el romano, que ya hemos alcanzado. Todos los estratos están saliendo muy comprimidos desde los restos almohades a los romanos, ¿vale? Aquí veis, aquí sí que es verdad que se ve claramente esta separación de estratos, porque aquí está mucho más oscuro que aquí, ¿vale? Pero aquí veis realmente un poco, pues, las distintas capas que se ven de esta cata arqueológica, ¿vale? Un poco más cerca mejor. Vale, 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 vale. No hay problema. Lo que voy a hacer es que voy a guardar... voy a guardar la imagen, ¿vale? Y voy a poner la imagen en grande para que lo veáis al menos lo mejor posible. Vale. Se ve como muy pixelado, pero más o menos se ve esta separación justo aquí, que aquí veis que este estrato está mucho más oscuro, ¿vale? Que aquí, que está mucho más de un color así como un poco marrón más claro, ¿vale? Mientras que aquí, claro, está más tirando un color un poco más negruzco, más tirando a negro. Que este estrato, este tramo de aquí hasta aquí, es lo que corresponde, o mejor dicho, de aquí a aquí, ¿vale? Porque aquí más o menos se ve que es parte de la pavimentación del propio edificio. Pero esta zona de aquí es la parte que os decía de la pavimentación de finales del siglo XX, ¿vale? Este de aquí. El resto sí que es verdad que tendría que hacerlo desde mucho más cercano, ¿vale? Pero aquí veis cómo esta parte está mucho más clarita y aquí es donde realmente se puede ver este segundo estrato y más abajo, pues aquí supongo que estarán excavando mucho más estratos. Claro, esta imagen viene muy bien para explicar el tema de los estratos, pero realmente no consigo. Pues claro, tendría que estar ahí, poder hacerle las fotos yo mismo y demás, ¿no? Que sinceramente, si consigo que esté abierto, intentaría hablar con gente que conozco y demás, a ver si consigo que me pudieran meter dentro y poder hacerle las fotos, ¿vale? Más que nada para que lo podáis ver mucho mejor, ¿vale, chicos? Pero bueno, básicamente para que lo veáis. Eh, lo que podemos decir es que hasta ahora estamos encontrando restos de arrabales, básicamente de época almohade, y cuando terminemos de excavar pondremos todos los hallazgos en contexto relacionado, lo que estamos viendo con todos los hallazgos de monedas, candiles, restos de cerámica. Estos son los restos materiales de los que os hablaba antes. Para al final hacer un informe final donde la arqueóloga hará una interpretación completa de todo y se podrá dar información y ver la relevancia de lo hallado. Ha explicado Gómez de Ita. El jefe de servicio del patrimonio ha recordado que este espacio estaba a las afueras de la ciudad amurallada de la Puerta de Osario y se trata de la tercera excavación que se hace en el solar. Dos con metodología científica, como son la de ahora y la de 1999 al 2000, y una anterior que se hizo a comienzos de los 80 sin método científico. Por su parte, de este pequeño párrafo sí que es verdad que no he encontrado mucho, por desgracia, me hubiera gustado encontrar más información sobre el tema, pero no he logrado encontrar demasiado. Si consigo encontrar más información, chicos, intentaré meterlo como una parte, digamos, dentro del vídeo de YouTube, ¿vale? Si logro encontrarlo, ¿vale? Por su parte, la arqueóloga y directora de la excavación, Laura Ortiz,
ha señalado que bajo los niveles de la huerta está la época medieval, en un abanico cronológico que va desde la época califal, almohade y bajo medieval cristiano. En cuanto a las conclusiones, hasta que no finalicen los trabajos no tendrán el rigor suficiente para poder afirmar cualquier hipótesis. Es decir, ahora mismo, chicos, cualquier cosa que digamos sobre este tema y sobre esta excavación no son más que meras hipótesis. Sí que es verdad que me gustaría, a ser posible, chicos, bueno, pues que viéramos un poco y sobre todo saber un poco también vuestra opinión y qué hipótesis, después de haber hecho este pequeño análisis, tanto de la historia del propio emplazamiento del Palacio de la Merced, como ahora viendo también bueno, pues este artículo de Cordópolis, quisiera saber un poco vuestra opinión y saber un poco qué pensáis, ¿vale? O sea, a qué conclusión sois capaces de llegar. Yo ya os digo, en lo personal, sí que es verdad que no conozco mucho la Orden de los Mercedarios, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta, y hombre, sí que es verdad que gran mayoría de estas órdenes monásticas sí que solían hacer eso, o sea, colocarse lo más cerca posible, si no de las puertas, sí de las zonas con mayor tránsito de gente, ¿vale? También es verdad que por cuestión de, bueno, pues de peregrinaje y demás, casi siempre se solían más o menos localizar cerca de las puertas, pues claro, entre peregrinajes y demás era donde más tránsito de gente había, tanto de gente que salía de las murallas, bien porque tuviera sus tierras, digamos, fuera de dichas murallas, o porque era, como decía antes, peregrinos que venían de otras ciudades de la península o de incluso de otros lugares del mundo que vinieran de peregrinación y tuvieran que, lógicamente, para entrar a la ciudad, pues tenías que pasar por esa puerta. ¿Qué es lo primero que te encontrabas? Pues si te encontrabas este monasterio o perdona, este convento, pues hombre, un mayor tránsito de feligreses. En lo personal sí que es verdad que considero que este tramo se podía encontrar mucho mejor, se podía enclavar mucho mejor, como os decía, de la puerta de la iglesia hasta esta zona de aquí, ¿vale? De que lo que fuera el convento se encontrara por esta zona de aquí, mientras que la huerta pues se localizara pues en esta zona de aquí o incluso más para allá, ¿vale? Sí que es verdad que de la huerta no he logrado encontrar planos ni nada, pero bueno, sí que es verdad que teniendo en cuenta que que las puertas de la muralla estaban aquí, o una de las puertas de la muralla estaban aquí, ¿vale? Veo más factible lo que hablaba Francisco Mellado sobre el hecho de que lo que es el emplazamiento del convento estuviera desde aquí hasta aquí, ¿vale? Muchas gracias por la bio, Susana. Guapísima. Mientras que esta zona correspondiera más a la zona de huertos que realmente carecerían de esa importancia en vez de... O sea, enclavarlo aquí en esta zona. Mejor que aquí, mucho más cercana a la zona de la puerta de la muralla. Opinión de historiador, ¿vale? Podría ser posible, pero sería raro, ¿vale? Sería muy raro. Que también podría ser que correspondiera a eso. Oye, pues como poder, pues fíjate, como poder podrían ser tantas cosas, pero claro, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, yo creo que ahí entra un poco, como os decía, ese pequeño debate, ¿vale? Sobre dónde se puede pensar que está este emplazamiento. Yo sí que es verdad que esto lo dejo un poco aquí, dejo un poco el tema abierto, para que, bueno, pues que penséis un poco qué es lo que vosotros creéis sobre este tema. En lo personal, aquí voy a hablar un poco de vivencias personales, alejándome un poco del aspecto un poco más histórico. Más de experiencias personales me quiero referir a mi opinión personal y particular sobre este lugar. Tengo que reconocer que el sitio es precioso. Si alguna vez... Sí, esta va a ser seguramente frase meme de esta sección.
en la cual os diga, después de enseñaros un poco estos lugares históricos, bueno, pues de alguna manera recomendaros que si alguna vez pasáis por Córdoba, intentar, en la medida de lo posible, visitar cada uno de estos sitios porque sinceramente merecen muchísimo la pena. Son sitios realmente preciosos y que, gracias a Dios, aunque Córdoba hace muchas cosas mal, también hace muchas cosas bien. Y una de las cosas bien que hace, por ejemplo, es que el hecho de que la Diputación de Córdoba, el edificio de la Diputación de Córdoba, y lógicamente la iglesia, pues se puedan visitar o se puedan organizar visitas guiadas para verlo. Lógicamente, como este lugar se utiliza con fines administrativos, políticos y demás, pues hombre, lógicamente pues no será de acceso libre siempre como si pudieran ser otro tipo de edificio, otro tipo de recinto. Pero hombre, siempre que haya un tipo de exposición y tal, sí que es verdad que merece muchísimo la pena. Porque si nos vamos, por ejemplo, a las imágenes del Palacio de la Merced, ¿vale? Sobre todo de la parte del interior, me gustaría recalcar, sobre todo esta zona de aquí, ¿vale? La sala de plenos, por un lado, y el vestíbulo del artesonado, ¿vale? Que son lugares realmente, realmente preciosos, ¿vale? Son lugares realmente preciosos y que, hombre, sinceramente merece muchísimo la pena visitarlos. Además de una extensa colección de cuadros y de arte que se encuentra aquí. Esto es como decía lo del patio barroco, ¿vale? Junto a la escalera imperial, ¿vale? Construida en la época de Pedro Nolasco, que era el que creó la orden mercedaria. Que bueno, básicamente es este pórtico cuadrado que os enseñaba antes, ¿vale? Habrá que ir este veranito, por supuesto, por supuesto. Indudablemente, indudablemente. Yo sí que es verdad que lo bueno es que dentro de este recinto también se realizan otro tipo de actividades, como por ejemplo exposiciones de cómics, eh, convenciones, por así decirlo, de juegos de mesa o de juegos de rol, ¿vale? Que sinceramente, hombre, la verdad es que está muy bien visitarlo y, hombre, aprovechan muy bien el emplazamiento del sitio para realizar este tipo de actividades. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Yo las veces que he podido estar, que he podido entrar al edificio, he podido estar en este tipo de exposiciones y demás, sí que es verdad que, hombre, se disfruta mucho, el sitio es precioso, es muy bonito. Y como suele caracterizar muchas veces este tipo de lugares en Córdoba, incluso aunque vayas en verano a horas intempestivas, ¿vale? Como quien dice, sí que es verdad que no se está malamente. No se está malamente. También es verdad, no me seáis garrulos, no me seáis malaje y os vayáis a las 4 de la tarde. Porque es que si no, es que os pego hasta yo. Porque es que eso es ganas de morir. Lo malo es el camino. No tanto es el camino, sino el hecho de estar allí. Porque el camino, si te lo haces, por ejemplo, en autobús, oye, ni tan mal. ¿Vale? Por lo menos los autobuses de Córdoba siempre tienen encendida el aire acondicionado, la calefacción, iba a decir, ¿te imaginas? La calefacción, el aire acondicionado, pero aún así, Córdoba en verano, chicos, sí que es verdad que es muy bueno visitarla por la mañana hasta las 11:30, 12. A partir de las 12, mejor recógete en tu casa o en el sitio donde te estés hospedando. Y por la tarde, sintiéndolo mucho, lo mejor es salir a partir como muy temprano, y aquí ya me estoy columpiando quizá, como muy, muy, muy temprano, las 7:30, 8. Y aún así, en ese momento todavía hace tela de calor. Y como encima el calor que hizo este verano de 2022, telita. Yo lo prefiero en primavera con el olor a azahar. Bueno, vamos a ver, o sea, vamos a ver. Hay ciudades, yo sintiéndolo mucho, aquí voy a tirar un poco de orgullo patrio. Y aquí me tengo que poner serio porque hay ciudades que tienen un día, hay ciudades que tienen una semana, pero es que Córdoba tiene un mes. Y Córdoba, el mejor momento para ir a visitarla es mayo. Porque por un lado tenemos, de las que ya hablaremos más adelante cuando se acerquen las fechas, tenemos las magníficas fiestas de las Cruces de Mayo y de los patios, como los patios de Córdoba, catalogados como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Repito, ya hablaré de este tipo de fiestas y de este tipo de festejos mucho más adelante.
Pero bueno, sí que es verdad que Córdoba, ir a Córdoba y verla en mayo está genial porque tiene una temperatura bastante buena, mucho, muy cercana al verano, pero no con los 50 grados a la sombra que hace en verano, la verdad. Y hombre, se disfruta mucho, menos quizá para los alérgicos como yo, que lo pasamos un poquito mal. También es verdad que yo tengo mi medicación y luego no tengo ningún tipo de problema en pasear. Pero fijaos lo curioso que es ser alérgico al olivo y vivir en Córdoba, que junto a Jaén son de los grandes eh, productores de aceite. Y pues bueno, aquí me tenéis alérgico al polen de olivo. ¿Vale, chicos? En fin, no tengo mucho más que decir sobre el Palacio de la Merced. Ha sido considero, un directo intenso, pero cortito. Aquí me tengo que referir a ese famoso dicho de lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿vale? Y realmente considero que es tontería estar aquí hablando inútilmente cuando realmente pues, podemos terminarlo aquí y no os amargo mucho más, ¿vale, chicos? Dicho esto, vamos a hacer un reideíto. Y ya nos despediríamos hasta el lunes, chicos, que continuemos con la serie de Ghost of Tsushima, ¿vale? De la cual, por cierto, no nos queda mucho para terminarlo. Se te pueden hacer peticiones para próximos directos, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, Ro. Lánzame petición. Ya os digo, chicos, realmente de Ghost of Tsushima nos queda más bien poquito. No quiero hablar tampoco mucho porque quiero dejar esta sección lo más hermética posible. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Medina Zahara. Buena esa, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que puede estar guay, ¿eh? Y además nos puede dar para un directo bastante larguito, ¿eh? Eh, Dicho esto, chicos, vamos a hacerle un raidito a Marcus, ¿vale? Vamos a hacerle el raidito a él, que es un tío de puta madre. Y sí, yo creo que sí, que creo que podemos hacer algún directo sobre Medina Zahara. No puedo confirmar que vaya a ser este viernes que viene u otro viernes, pero sí. O sea, Medina Zahara, lógicamente, pues bueno, es uno de los lugares de los que me gustaría hablar. Sí, aunque quizá lo sea, también es verdad que intentaré estar atento, porque lo bueno que tiene Cordópolis es que ofrece muchas veces noticias de actualidad sobre investigaciones arqueológicas, sobre la ciudad de Córdoba y demás. Y bueno, yo creo que puede ser interesante, perdón chicos, estar atentos a Cordópolis para, bueno, pues si me da alguna idea para poder hablar sobre su noticia y poder dar un poco una visión histórica para que la gente entienda un poco sobre esta noticia. ¿De acuerdo, chicos? Dicho esto, un besito a todos y nos vemos el lunes, ¿vale? Seguimos con Ghost of Tsushima. Así que chicos, pasadlo bien, pasad un buenísimo y grandísimo fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!